un regalo maravilloso. Es un regalo, hermanos, donde hemos podido ver también en las Escrituras el costo que tuvo para usted y para mí, para cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que, qué maravilla, hermanos, somos salvos por medio de la gracia, por medio de la fe, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué bueno estar acá, me siento muy contento, hermanos, de estar acá nuevamente con ustedes en esta mañana y poderles ver a ustedes ahí, poder ver que siempre siguen ocupándose así. Qué bendición, hermanos, qué bueno tener ese anhelo siempre de querer buscar al Señor, siempre que tenemos la oportunidad. Y más, como dice la Escritura, y más cuando veáis que los días se acercan. Es una bendición poder ver a ustedes acá, poder compartir este tiempo con ustedes también, hermanos, y poder predicar la palabra de Dios, ya que el Señor me da la oportunidad, y como dijo el apóstol Pablo, algo que no merezco, hermanos, habiendo sido yo antes un blasfemo, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Y es lo que cada uno de nosotros, usted y yo, también hemos sido, antes de conocer al Señor. Pero por su gracia, por su amor, por su misericordia, pues el Señor me tiene acá y me ha dado esta oportunidad de poder anunciar su bendita palabra. Y con mucha alegría y regocijo, me gozo en ello, hermanos, me gozo en poder predicar la palabra de Dios, me gozo en estar aquí y compartir este tiempo con ustedes también en esta mañana. Y en esta mañana, hermanos, quiero predicar un mensaje muy importante. Es un mensaje muy importante, hermanos, y déjenme decirle que sobre lo que voy a predicar es algo sobre lo cual muchos cristianos de hoy en día, hermanos, están menospreciando esto. No lo están teniendo como algo de tanta importancia. No como lo vemos en los primeros cristianos. Y hoy en día, pues, el cristianismo y los cristianos de nuestros días se están menospreciando. Y quiero hablar acerca de la oración. Hay muchos cristianos hoy en día, hermanos, que no están teniendo un tiempo para orar. Y no están dando un tiempo al Señor. No están dando ese tiempo para tener esa comunión con Dios. Y no saben, hermanos, lo importante que es la oración. Y como se desconoce a veces lo importante que es la oración, entonces se está menospreciando. Y yo quiero hablar en esta mañana, hermanos, acerca de la oración, y el título del mensaje de esta mañana es Cuando la iglesia ora. Cuando la iglesia ora. ¿Qué pasa cuando la iglesia ora? ¿Qué sucede cuando estamos orando? Vamos a ver grandes cosas que pasan, hermanos, cuando nos unimos a orar, cuando estamos orando, cuando oramos fervientemente al Señor, las cosas que suceden. Pero como les decía, a veces el cristianismo, muchos cristianos en la actualidad, pues es algo que no lo están acostumbrando, el tener un tiempo de oración, el pasar un tiempo en comunión con el Señor, no se está acostumbrando mucho. Y vamos a ir, hermanos, al libro de Hechos de los Apóstoles, donde ya estaba leyendo nuestro hermano Conchito. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Voy a usar estos lentes, hermanos. No sé cuántos de ustedes ya tienen esta enfermedad que me ha pegado a mí. ¿A cuántos de ustedes ya les pegó la secuela? La secuela juventud, ¿no? Yo no sé, hermano Darwin me regaló estos lentes, gracias, hermano. Por eso veo bien. Hechos capítulo 12, versículo 1. ¿Tienen Hechos capítulo 2, hermanos? Versículo 1. Les voy a pedir que se pongan de pie y que me ayuden. Lo vamos a leer, hermanos, hasta el 10. Y lo vamos a leer de manera temporal. Ya lo leímos hasta el 5, lo vamos a leer hasta el 10. Y lo vamos a leer así, de manera alternada, ¿verdad? Yo leo el 1, ustedes el 2, y así llegamos al 10 todos juntos. Dice Hechos capítulo 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos
mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que custodiasen lo que ponía a sacarlo del pueblo de Israel. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le había de sacar que había y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate la sandalia. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete tu mano y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Todos vamos a leer el 10. Habiendo pasado su primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron por la calle, y luego el ángel se apartó de él. Vamos a orar, hermanos. Eterno buen Dios, estamos muy agradecidos, Señor, por todos sus beneficios para con nosotros, Señor. Gracias por este día, Señor, por este tiempo que usted nos regala y poder estar juntos, Señor, en su casa, en este lugar, en donde, Dios, ya hemos escuchado su palabra y seguimos en este momento escuchando de su bendita palabra, Señor. Gracias por esta iglesia, su iglesia, Señor, aquí, en este barrio de Choluteca. Gracias por la vida de cada hermano, Señor. Le ruego, Padre, que nos hable en esta mañana, que me use, Señor. Use mis labios, use todo mi ser por completo, y que nos ayude a comprender, Señor, cuán importante es pasar tiempo en oración. Es buscarle, Señor, en oración a usted. Ayúdenos a entender, Señor, a comprender. Y ayúdenos, Señor, si no estamos dando de nuestro tiempo para hablar con usted. Dios, que de aquí en adelante podamos tomar decisiones, Dios, y ponernos y poder, Padre eterno, dedicar un tiempo diario, Señor, para buscarle en oración. Bendiga, Señor, este tiempo. En el nombre de su amado Jesús, se lo pido. Amén. Amén. Tomar asiento, hermanos. Tomar asiento. Hermanos, iniciamos leyendo el versículo 1, y si ustedes se dan cuenta y si ustedes notaron, lo que había sucedido, hermanos, es que a Jacobo, el hermano de Juan, había sido muerto. Dice la palabra de Dios, dice que Herodes lo había matado a espada. Eso dice la palabra del Señor. Herodes lo había matado a espada, y dice que a la gente le había agradado lo que Herodes había hecho. Y como a la gente le agradó, entonces dice que pensó también en prender a Pedro, también, ¿verdad?, en agarrarlo, y lo agarró y lo apresó y lo tenía preso, hermanos, y dice que eran los días de los panes sin levadura, o sea, el tiempo de la Pascua. Y pensaba sacarlo a la gente, dice, sacarlo después de la Pascua. Probablemente pensaba también matarlo, probablemente pensaba también en asesinarlo. Y lo tenía recluido ahí y estaba bien asegurado. Si ustedes ven en los versículos que estábamos leyendo, dice que había 4 guardias. Y cada guardia dice que estaba de 4 personas. Estaba custodiado por 16, así es, ¿verdad? Si no estoy mal en las matemáticas. 16 personas, ¿verdad? 4 guardias, una guardia acá de 4 personas, otra más adelante y otra más allá. De 4 personas, hermanos. Estaba siendo muy custodiado el apóstol Pedro, donde estaba preso. Ahí lo tenía. Y a él le pensaba
pensaban sacar después de la Pascua. Y él estaba ahí, y probablemente estaba ahí ya sin esperanzas, probablemente él pensaba, bueno, pues acá me van a asesinar. También él había visto cómo habían asesinado a Jacobo, y quizás él estaba pensando también que ese iba a ser su último día ahí. Pero mientras él estaba preso, hermanos, mientras el apóstol Pedro estaba preso, sus hermanos, la iglesia, estaba haciendo una función muy importante. La iglesia estaba orando. El apóstol Pedro estaba preso, pero la iglesia estaba orando. La iglesia estaba orando por liberación. La iglesia estaba orando para que le liberaran. Mientras él seguía preso. Ustedes ven el versículo 5, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, dice, hacía sin cesar oración a Dios por él. Vea esto. Por eso le dije, cuando la iglesia ora, lo que sucede. ¿Cómo estaba la iglesia? El texto dice que no solo estaban orando, hermano. Dice que estaban orando sin cesar. Estaban orando sin parar. Estaban día y noche a lo mejor orando sin parar, orando todo el tiempo, sin parar, hermano. Sin cesar, dice que hacían oración a Dios por él. Qué importante la oración. Sobre todo, qué importante cuando la iglesia está orando. Sí. Qué importante cuando todos juntos nos unimos en oración a orar por una misma causa. Qué importante, hermano. Eso es lo que estaba sucediendo acá, y eso es lo que estaba pasando acá. Él estaba preso, pero la iglesia, hermanos, estaba orando. Y vea esto, la iglesia no se fue allá a ver cómo lo sacaban, no se fueron los hermanos, no tomaron espadas y dijeron, vamos a ir a ver si lo podemos sacar o no, vamos a ir a enfrentar a los soldados. No. La iglesia dijo, vamos a luchar de una manera diferente. Vamos a luchar por medio de la oración. Vamos a empezar a orar. Vamos a luchar nosotros por medio de la oración. Y empezaron a orar, y empezaron a orar sin parar. Empezaron a orar sin cesar, dice la palabra de Dios, hermanos, que ellos estaban orando sin cesar. Hacían oración a Dios todos los días. Todos los días y todos los días. Y mientras oraban, hermanos, ¿saben qué sucedió? Mientras ellos estaban orando, mientras oraban sin parar, oraban sin cesar, dice la palabra del Señor que entonces las cadenas de donde lo tenían atado al apóstol Pedro, dice que se le cayeron, se le quitaron. Las cadenas se le quitaron y las puertas, dice que fueron abiertas. Y él salió. Usted vea los versículos 7 al 10, vemos el resultado, hermanos, de la oración, el resultado de un pueblo, una iglesia que está orando, y vemos el resultado, vemos lo que pasa cuando la iglesia se une en oración, cuando nos unimos en oración por una misma causa. Versículos 7 al 10, mire esto, hermano, dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, dice, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Vemos que dice que las cadenas se le cayeron de las manos. Él no hizo nada, hermanos. La iglesia está orando, y cuando la iglesia está orando, las cadenas entonces se le cayeron de las manos. Versículo 10 dice: habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, dice, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Mire esto, hermano. Había muchos guardias, pero ellos pasaron, probablemente, no sé, se durmieron, no sé, la Biblia no nos explica, no nos dice qué pasó con los guardias, pero pasaron y no los vieron. Ellos pasaron, las puertas se les abrieron. Ahora, ¿por qué se les cayeron las cadenas? ¿Por qué se abrieron las puertas? ¿Por qué pasaron las guardias sin que se dieran cuenta?
porque había una iglesia que estaba orando. Amén. Había un grupo de personas que estaban orando fervientemente por la liberación de su hermano, por la liberación de su líder. Y entonces las cadenas se cayeron, las puertas se abrieron, pasaron la guardia. Y ni cuenta se dieron, hermanos. ¿Cuánto estamos orando? ¿Cuánto estamos orando? ¿Qué tanto tiempo estamos dando para orar? ¿Cuánto estamos orando juntos? Estamos orando por la misma causa. Qué importante la oración, hermanos. Qué importante la oración y qué importante cuando estamos orando juntos. Ahora mire esto, hermanos. Hay algo que me llama la atención a mí acá en estos versículos. Si usted ve los versículos, hermanos, el apóstol Pedro, él no estaba orando. El apóstol Pedro estaba dormido. Él no estaba orando, hermano. No, probablemente, como les decía ya, él pensaba, bueno, hasta aquí ya no más, ¿verdad? Ya de esta no salgo. Miré cómo mataron a Jacobo. Probablemente me van a matar a mí. Y él estaba, ¿para qué me voy a preocupar tanto? A lo mejor dijo, bueno, voy a descansar. Voy a pasar mis últimos momentos tranquilos. Y él estaba dormido. Él no estaba orando. Miren el versículo 6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar, dice, aquella misma noche estaba Pedro. ¿Lo tiene ahí, hermanos? ¿Cómo dice que estaba? Y cuando Herodes le iba a sacar, dice, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. El apóstol Pedro no estaba orando, no estaba durmiendo. Él estaba durmiendo. Pero la iglesia estaba orando. La iglesia estaba orando. Los hermanos estaban orando. Ellos sí estaban orando. Y mientras él dormía y mientras los hermanos oraban, pues el Señor mandaba ángeles. Dios mandaba ángeles, hermanos, para que le liberaran. Dice la palabra del Señor en el versículo 7. Si leímos, ¿verdad? Dice que y aquí dice que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron. ¿Sabe qué? Dios envía ángeles, Dios envió ángeles y Dios envía ángeles, dice la palabra del Señor para nuestro cuidado. Hebreos capítulo 1. Miren lo que dice Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 13 y 14 dice la palabra del Señor. Pues dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? ¿A cuál, dice, de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pregunta, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego dice, 14, ¿no son todos espíritus ministradores? Pregunta, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Qué son los ángeles? Dice acá. Espíritus ministradores enviados, dice, para servicio a los que serán herederos de la salvación. Y vemos que en este caso los envió ángeles para ayudar y para liberar al apóstol Pedro, el cual estaba, hermanos, preso en la cárcel, ¿verdad? Entonces, la importancia de que oremos y la importancia de orar juntos. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Mateo también, capítulo 18, versículo 19. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué dice el texto? Que si dos o más se ponen de acuerdo, ahí en la tierra, se ponen de acuerdo, les será hecho lo que piden. Hermanos, les decía yo al inicio, cuán importante es la oración, pero ¿cuántos se están menospreciando últimamente? ¿Cuánto los cristianos modernos, pues, la mayoría, en su mayoría de los cristianos de los últimos tiempos, no están, hermanos, aprovechando y no están pasando un
tiempo con el Señor en oración, buscando al Señor en oración. Y muchas veces porque no saben lo importante que es la oración y lo importante que es buscar a Dios en oración, hermanos. Pero dice, si dos de ustedes o más se ponen de acuerdo, hermanos, dice el texto, en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho. Y la iglesia está orando por la liberación del apóstol Pedro y les fue hecho. Les fue hecho. Porque Dios no miente. Dios no miente, hermanos. Su palabra es veraz, su palabra es verdadera. Él no miente. Él no es un mentiroso. Ahora vemos que estaban orando por liberación, por el apóstol Pedro, perdón. Estaban orando por liberación. Ahora, vamos a ver, hermanos, también a una iglesia orando por valentía también. Y orando por valentía, orando, hermanos, para que los líderes, predicadores puedan predicar con denuedo. Yo no sé si ustedes como iglesia, ¿verdad? Yo espero que sí, creo que sí. Han estado orando y orando y orando. Ya decía hermano Iván, hemos terminado la maratón de la lectura de la Biblia. Yo no sé cuántos de ustedes estuvieron orando y orando fervientemente para que todo saliera bien. Y qué bendición y qué bueno, ¿verdad? Por ustedes también que estuvieron orando. Saben que esto es de mucha ayuda. Probablemente algunos no puedan comprender lo valioso que es de estar orando por alguien, orar por sus diáconos, por los líderes, orar por su pastor y estar orando por las actividades de la iglesia. Qué bendición y qué bueno que hayan estado orando. Todo salió bien, dice hermano, todo con éxito, qué bendición. Pero qué importante estar orando, hermanos, por los pastores, por su pastor, por los misioneros, por los que van a hacer el evangelismo, los que predican, por los hermanos y hermanas que están trabajando con los niños, y por cada uno de los que sirven en la iglesia, hermanos, por cada uno de los que sirven en la iglesia. Hechos capítulo, solo vamos a ir unos capítulos más atrás. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Igual la iglesia oraba por sus líderes. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 19. Aquí igual, hermanos, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, pues igual, hermanos, habían sido detenidos, habían sido amenazados también de que si seguían, habían sido detenidos, apresados por estar predicando la palabra de Dios, y habían sido amenazados de que si seguían con lo mismo, pues igual iban a tener sus consecuencias. Pero ellos, ustedes saben que ellos no se detenían, ellos no paraban. Es más, dijeron acá, no podemos parar de anunciar y de predicar lo que nosotros hemos oído. No podemos parar, decían ellos. Entonces, aunque les amenazaron, ellos continuaron y continuaron, pero la iglesia estaba orando también. Y la iglesia oraba por ellos para que ellos continuaran haciendo el trabajo de la predicación de la palabra de Dios. Es por eso que vemos una oración por valentía, una oración para predicar con denuedo, una oración por los líderes, una oración por el pastor, por los misioneros, para que puedan predicar con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Por qué está diciendo esto? Porque les habían prohibido que predicaran, hermanos, y que siguieran predicando. Y en el versículo 20 dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, dice ellos. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios, dice, por lo que se había hecho.
Ahora, veamos los versículos 23 y 24, hermanos. Versículos 23 y 24. Mi Biblia tiene un título, no sé si la de ustedes también, y dice: los creyentes piden confianza y valor. Ahí estaban orando, hermanos, los creyentes estaban pidiendo confianza y valor. Ahora, ¿por qué pedían confianza y valor? Porque ellos habían sido amenazados y seguían predicando, pero ellos dijeron: no podemos parar de dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y entonces vienen los creyentes, y como ellos no pueden parar de seguir predicando y de seguir hablando, entonces la iglesia, los creyentes, empiezan a orar y empiezan a pedir confianza y valor, dice, por ellos. Versículo 23 dice: puesto en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo, dice, lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué hicieron, hermanos, en el versículo 24? ¿Qué dice que hicieron? Dice que ellos alzaron unánimes la voz a Dios. Ellos alzaron unánimes la voz a Dios. Ellos empezaron a orar todos juntos. Unánimes, dice la palabra del Señor. Unánimes, hermanos. En el versículo 29, vean lo que dice ahí en el versículo 29. Y ahora, dice: Señor, mira sus amenazas. Estaban orando por ellos, y dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Miren lo que pedían, miren lo que estaban orando. Ellos estaban unánimes, ellos dijeron: no podemos parar de hablar, no podemos dejar de hablar y de decir lo que hemos visto y oído. Nos han amenazado, y ellos sabían que les habían amenazado. Fueron a sus hermanos, fueron a la gente, les contaron lo que estaba pasando, y entonces la gente dijo: bueno, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a pedir por ustedes, vamos a pedir que Dios les dé fortaleza, que Dios les dé un buen ánimo, y vamos a pedir para que ustedes puedan hablar con denuedo y valor la palabra de Dios, para que ustedes hablen con denuedo. Yo no sé, hermanos, cuántas veces les decía antes de estar empezando este curso, no sé cuántas veces usted ha estado de rodilla, postrado, orando por su pastor, para que pueda hablar con denuedo la palabra de Dios. Él no está en estos momentos acá, pero él donde está también está predicando la palabra de Dios. Él necesita de sus oraciones, él necesita de nuestras oraciones, él necesita las oraciones de la iglesia, para él entonces poder predicar con denuedo y valor. Aquí estaban estos hermanos pidiendo, orando por sus líderes, para que ellos pudieran predicar con denuedo y valor la palabra de Dios. Orar como iglesia, orar juntos, pedir fervientemente para que el grupo que va a hacer el evangelismo pueda predicar con denuedo y valor la palabra de Dios, para que tengan respuestas para las personas que allá afuera piden respuestas, que hacen preguntas y necesitan respuestas, para que Dios toque los corazones de los inconversos allá afuera. Pero para eso se necesita que una iglesia esté fervientemente orando también, para que sus líderes puedan hablar con denuedo y valor. ¿Cuántas veces ha estado orando por los diáconos de la iglesia Bautista La Cruz? Dígalo. Para que puedan predicar con denuedo y valor. Y parecieran mentiras, hermanos, pero es una gran responsabilidad estar liderando la iglesia. Y los líderes, en este caso, ahorita los diáconos, necesitan de sus oraciones. Necesitan de sus oraciones para que ellos puedan predicar la palabra de Dios con denuedo y valor. Su pastor necesita de sus oraciones
para que él pueda predicar con el nuevo valor. ¿Saben que muchas veces a los hermanos, dice, los hermanos lo único que saben decir a veces, oye, qué aburrido estuvo el mensaje del pastor? Cierto. ¿Será que no estudió bastante? Qué aburrido estuvo. Hermano, estuvo orando usted. Estuvo orando usted para que su líder, su pastor, el diácono, hablara con de nuevo. Estuvo orando por eso. Además de eso, estuvo orando usted para que Dios hablara a su corazón. Estuvo orando por eso. Probablemente no oró y probablemente vino a este lugar y sintió aburrida la reunión. Qué aburrido estuvo. No, el hermano que se paró acá al frente no habló lo que él quiso hablar. No vino acá a contarles un cuento, hermanos. Vino acá a predicar la palabra de Dios. Y lo que él habló fue la palabra de Dios. Lo que él leyó fue la palabra de Dios. Probablemente lo sintió aburrido porque usted no tuvo tiempo para orar. Es cierto. Por eso se durmió. Sí. Y por eso le bajó sueño también, se malogró. Porque no tuvo tiempo. Hermanos, usted no estuvo preparando el terreno en su casa, allá, su corazón, antes de venir a la iglesia. Usted no estuvo de rodillas diciéndole al Señor, háblame, Señor, yo necesito que tú me hables. Y yo necesito que hoy, Señor, usted me hable, que usted hable a mi vida, que usted hable a mi corazón. Yo necesito que usted hable. Y yo necesito, Señor, también que usted use al predicador, Señor. También que va a predicar la palabra de Dios hoy. Señor, use de gran manera. Ayúdele a que con denuedo, que al abrir su boca hable con denuedo, Señor. Con confianza, con seguridad. Hermanos, como iglesia necesitamos estar orando y orando y orando por los que hacen y los que trabajan en la vida del Señor. Por todo aquel que está involucrado en el servicio, hermanos, del Señor. Como iglesia, vemos cómo ha sido de ayuda. ¿Cómo fue de ayuda que la iglesia estuviera orando por el apóstol Pedro cuando él estaba preso? La iglesia estaba orando fervientemente y él fue liberado. La iglesia aquí estaba orando fervientemente para que ellos predicasen con denuedo, dice la palabra del Señor, con denuedo y valor. Con denuedo y valor. Nos quedamos en el versículo 29, mire, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Versículo 30 dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, dice, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Mira el 31 dice: cuando hubieron orado, ¿qué pasó, hermanos? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Mira el resultado. ¿Qué dice? Y hablaron con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué estaban pidiendo los hermanos? ¿Por qué estaban orando los hermanos? Estaban orando para que ellos pudieran hablar con denuedo. ¿Qué fue lo que sucedió, hermanos? El resultado de la oración, el resultado de un grupo que estaba orando, acá lo vemos reflejado. Dice que tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice que hablaron con denuedo la palabra de Dios. ¿Por qué hablaron con denuedo la palabra de Dios? Porque un grupo de hermanos estaba doblando rodillas, postrados allá, orando para que ellos hablaran con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, si hay algo en lo que la iglesia puede ser de gran bendición para sus líderes, para su pastor, es el que estén orando por ellos. Que tengan tiempo de oración por sus líderes, orando por cada servicio que se va a hacer, ya sea un culto en la iglesia, ya sea el evangelismo, ya sea cualquier actividad que hay que hacer, para que pueda presentarse bien, para que pueda hablar bien, para que pueda hacer su trabajo bien.
importante es esa ayuda, hermanos. Qué importante. Vean, lo estamos viendo en las Escrituras. ¿Cuánto sirvió para estos apóstoles? Que la iglesia estuviera orando y orando y orando por ellos. Tengo muchos otros versículos acá, pero no se los voy a dar. Voy a finalizar con estos versículos acá seguidos. Bueno, siguiendo el versículo 31, 32, miren lo que sucedió, hermanos, también. Después que ellos siguieron orando, dice la palabra de Dios. Versículo 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Versículo 32 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Mire que después de que hubieron orado, hermanos, muchos se convirtieron. Muchos se convirtieron, dice la palabra de Dios. Y no solo se convirtieron, sino que dice que todos eran de un mismo corazón y un alma. Y ninguno decía tener lo suyo propio, sino que tenían las cosas en común. Primero estuvieron orando, sí. Primero estuvieron orando, y luego dice el versículo: y con gran poder, versículo 33, y con gran poder, dicen los apóstoles, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Con gran poder, hermanos, con gran poder. Ahora vuelvo atrás. ¿Por qué estaban hablando con gran poder? Porque un grupo de personas estaba orando y estaba orando y estaba orando por ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. La oración, hermanos, vemos el resultado y vemos, hermanos, que no solo sirvió para que ellos hablaran con denuedo, no solo sirvió para que ellos hablaran con denuedo, sirvió, hermanos, también para que todos los que creyeron fueran de un mismo alma y un mismo corazón. Amén. Para que todos ellos fueran generosos. Dice que llevaban a los apóstoles y ponían a sus pies de lo que tenían. La oración les sirvió para que estos nuevos creyentes también fueran generosos, hermanos, fueran generosos. Ahora, yo finalizo, hermanos, con esto y preguntándoles nuevamente: ¿cómo está usted con su tiempo de oración? Hermanos, si no está teniendo un buen tiempo de oración con el Señor, es importante que pase un tiempo orando al Señor, buscando al Señor, en comunión con Dios. Muchas veces, hermanos dicen: sí, hermano, yo todos los días oro, todos los días me levanto, digo 2 palabras, cuando me levanto en la mañana digo 2 palabras y ya, y oro cuando me acuesto también, otras 2 palabras y ya. No estoy hablando de esa oración, de orar así de esa manera. Estoy hablando de buscar a Dios en oración. Estoy hablando de tener un tiempo con Dios, de pasar un tiempo con Dios. De eso estoy hablando, de buscar al Señor, de tener un tiempo en búsqueda del Señor. ¿Cómo está su tiempo de oración? Si yo le preguntara, hermanos, en esta mañana, y no me respondan, ¿cuántas veces ha estado orando por su pastor en estos días que él ha estado fuera? ¿Cuántas veces ha orado por su pastor y su familia? ¿Cuántas veces, hermanos, ha estado orando por los diáconos que han estado al frente de la iglesia?
que no han decaído y para que no decaigan, para que sigan animados. ¿Cuántas veces ha estado orando por ellos? Y gloria a Dios por ellos que se han mantenido fieles. Y gloria a Dios, ¿verdad? Que ellos siempre seguir haciendo su trabajo. Y ¿saben qué? Y probablemente por las oraciones de muchos de ustedes. Probablemente por las oraciones de muchos de ustedes. ¿Ha estado orando? Si les preguntaron uno por uno, ¿cuántas veces ha estado orando? ¿Cuántas veces ha estado orando por cada actividad que se hace? Por el grupo de evangelistas, alumnos del Instituto Bíblico, una generación que va creciendo también para servir al Señor. ¿Cuántas veces ha orado por ellos? Y ha doblado rodillas y ha dicho: Señor, mira esta generación. Señor, la ponemos en tus manos, ayúdanos. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces ha estado orando por el grupo que trabaja con los niños? ¿Cuántas veces? Si no lo ha estado haciendo, hermanos, empiece a hacerlo. Empiece a hacerlo. Su pastor necesita de sus oraciones. Los diáconos necesitan de sus oraciones. Cada hermano y hermana que trabaja en esta iglesia y que sirve al Señor en este lugar necesita de sus oraciones. Necesita de sus oraciones. Vamos a orar. Cierra sus ojos, hermanos. Yo no sé, hermanos, cómo está su vida de oración, yo lo desconozco. Yo podría decir y hablar de mí, pero yo no sé de usted. Yo no sé si usted tiene un tiempo diario a solas con el Señor. Yo no sé si hay pasión en usted por buscar al Señor. Yo no sé cuánto usted ha estado orando por su pastor, por los diáconos. Pero si usted considera que quizás sí ha estado orando, pero que necesita orar más fervientemente, hable con el Señor. Déjale entrar. Dígale al Señor: yo necesito, Señor, pasar más tiempo con usted. Hable con Dios. Quizás está bien en la oración y ha estado orando, pero hay otras áreas en su vida en las que necesita el favor de Dios y la ayuda de Dios. Hay otras áreas en su vida en las que usted dice: Señor, yo he estado orando por los diáconos, orando por mi pastor, orando por los servicios en la iglesia, pero hay otras áreas en mi vida, Señor, que necesito de su ayuda. Venga al altar y hable con Dios. Padre, gracias, Señor, por enseñarnos cuán importante es buscar al Señor en oración. Gracias por enseñarnos, Señor, cuán importante es que como iglesias nos unamos, Señor, en petición, en oración, para pedir por aquellos, Señor, que hacen su obra. Para pedir, Señor, que hablen de nuevo sus palabras, Señor. Dios, ayúdenos a no desmayar, a mantenernos firmes y, Señor, ayúdenos a disponernos, Señor, a tener un tiempo y a pasar un tiempo en comunión con usted, hablando con usted, Señor. No necesitamos, Señor. No necesitamos
estamos, Padre. Bendiga, Señor, su iglesia en este lugar. En el nombre de Jesús, amado, Jesús te lo pido.